Con el decreto que declara la lengua maya o mayatán patrimonio cultural intangible para el Estado, se dejará de discriminar a los mayablantes, manifestó el director de la Indemaya, Eric Villanueva Mucul. Viene a contribuir tremendamente a reconocer la calidez, la validez y la calidad de la lengua maya. Yo decía que regresa el reloj en sentido progresivo. Hubo una época que caminó en sentido regresivo, conservador dirían algunos, porque descalificaban, discriminaban, incluso llegaron a prohibir hablar lengua maya hace más tiempo. Luego se intentó lo que se llamaba desde la educación, la castellanización, cosa que fue una tontería. Hoy sabemos que están equivocados, que hablar dos idiomas es mucho más rico culturalmente. Ahora se tienen más instrumentos para valorizar la lengua maya y junto con la obligatoriedad de su enseñanza en la educación básica, se tienen las condiciones para que Yucatán sea en el corto plazo el primer estado bilingüe del país. Con imágenes de Carlos Pacheco, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.